¿Hay algún médico a bordo? El grito de una azafata resonó en la cabina durante el vuelo de regreso a mi ciudad natal. Sí, bueno, soy médico, dije mientras me acercaba. Un anciano yacía en el suelo, convulsionando. A su lado, lo que supuse que era su esposa, una dama mayor, sostenía la mano de su esposo con preocupación. Sin embargo, yo ya había renunciado a mi carrera médica. Me habían llamado neurocirujano genial, pero parecía que había otros médicos a bordo, así que pensé que no necesitaba involucrarme. Había perdido toda confianza, pero al ver que los otros médicos daban un diagnóstico completamente equivocado, no pude quedarme quieto y observar. Quítense de ahí. Déjenme echar un vistazo. Después de eso, mi vida, que había tocado fondo, comenzó a cambiar drásticamente. Mi nombre es Miguel Evans y tengo 35 años. Soy un ex neurocirujano. Cuando digo ex neurocirujano, no ha pasado tanto tiempo. Hace apenas unos días, mi renuncia fue aceptada en el hospital universitario donde trabajaba, dejándome desempleado. Técnicamente fue una renuncia voluntaria, pero en realidad fue prácticamente un despido. El motivo fue un diagnóstico erróneo y un error quirúrgico de mi parte que resultó en la pérdida de la vida de un paciente. Pero eso era algo que no recordaba haber hecho en absoluto. Es exagerado decirlo, pero durante mis años de actividad, era conocido como un neurocirujano genial. Mi mentor, el director, el señor Hamilton, era un hombre de tal habilidad que era conocido internacionalmente como un supermédico o un médico con manos de ángel. El artículo que escribí como estudiante ganó reconocimiento, y después de graduarme, comencé a trabajar como residente en el hospital universitario. Demostré rápidamente mi talento quirúrgico en el campo. Con mi aguda observación, manos ágiles y capacidad para tomar decisiones rápidas, parecía que tenía una aptitud natural para la cirugía. Gradualmente, comencé a ser llamado el segundo Hamilton o el protegido del señor Hamilton, y él nunca lo negó. Me volví confiado, creyendo que tenía las habilidades necesarias para respaldarlo. El número de pacientes que solicitaban mi cirugía en el hospital no dejaba de aumentar. Finalmente, el señor Hamilton me nombró la estrella del hospital y actuó como mi mecenas. Era realmente una vida tranquila. Pero un día mi era dorada llegó a su fin. Sucedió en un día en que estaba libre. De repente, recibí una llamada telefónica de una enfermera que decía: «Querido Evans, lamento molestarte en tu día libre. El señor Hamilton se ha desmayado. ¿Puedes venir al hospital inmediatamente?» ¿Qué? El señor Hamilton aparentemente se había desmayado en casa y cuando lo llevaron al hospital en ambulancia, ya estaba en paro cardíaco. Hicieron todo lo posible, pero nunca recuperó la conciencia. Fue tan repentino que todos en el hospital, incluyéndome a mí, quedamos en estado de shock. Pero incluso en tal situación, el hospital en sí no se detiene. Las cosas se movieron rápidamente después de eso y lo primero que había que hacer era elegir un nuevo director. Este evento cambiaría drásticamente el curso de mi destino. Como era de esperar, el ex vicedirector, el Dr. Carter, fue nombrado nuevo director. Él también era neurocirujano, al igual que el señor Hamilton y yo, y la segunda figura más poderosa del hospital, controlando la mitad de las facciones internas. Sin embargo, a diferencia del señor Hamilton, era un tipo extremadamente calculador. Prefería tratar solo a pacientes ricos o famosos, un médico que era todo lo contrario al señor Hamilton, quien priorizaba a los pacientes en función de su condición, independientemente de su estatus o posición. Pero tenía perspicacia para los negocios, por lo que muchas personas se pusieron del lado del Dr. Carter. Mi colega Josh, por ejemplo, adulaba descaradamente al Dr. Carter, siempre pegado a él como un lamebotas. Cuando el Dr. Carter fue nombrado nuevo director, Josh, apropiadamente, se acercó a mí y dijo: «Qué pena que tu mecenas, el señor Hamilton, haya muerto. Ahora es el reinado del señor Carter. Mira cómo subo en la jerarquía». Fue increíblemente desagradable, pero es mejor no involucrarse con esa gente. Sin querer causar una escena, no dije nada y simplemente lo dejé pasar. Pero a partir de entonces, el nuevo director, el señor Carter, y yo se hicieron cargo de las cirugías principales, y yo fui gradualmente alejado de la sala de operaciones. Pasaron días en los que ya no me confiaban cirugías importantes. Siento que me volví algo cínico con el mundo. Por supuesto, hice mi trabajo con diligencia,
pero no pude evitar sentir disgusto al ver los rostros engreídos del nuevo director en busca de atención y los de Josh. Como alguien que había sido colocado en un pedestal hasta hace poco, mi orgullo probablemente dificultaba la aceptación. En ese momento, un paciente famoso fue admitido en nuestro hospital. Era el vocalista de una banda popular en ese momento. Era una gran estrella popular no solo en España, sino también en el extranjero, con más de 100 millones de descargas solo de sus vídeos. Pero a pesar de su juventud, se encontró una anomalía en su cerebro y fue admitido en secreto, ya que podría ser fatal. Aparentemente, el paciente había elegido este hospital específicamente por mí, pero el señor Carter y Josh, ansiosos por operar a una celebridad, lo convencieron de que los dejara hacerlo. No te preocupes, puedes confiar plenamente en nosotros. Sí, las habilidades del señor Carter están entre las mejores del mundo. Ha realizado muchas más cirugías que Miguel y yo también estaré allí para ayudar. El paciente y su séquito dudaron, pero al final aceptaron al señor Carter como cirujano. Y así se celebró una conferencia para el paciente VIP. Una conferencia es, por así decirlo, una reunión para compartir información sobre el paciente y discutir métodos de tratamiento y procedimientos quirúrgicos. Muy bien. En relación con esta cirugía, el señor Carter será el cirujano jefe y yo seré su asistente, explicó Josh, presumiendo el diagnóstico del paciente y el método quirúrgico. Espera un minuto, dije. Sentí que algo andaba mal cuando vi la tomografía que Josh estaba mostrando. Josh continuó explicando la condición del paciente y el procedimiento, pero cuanto más hablaba, más fuerte se volvía mi sensación de incomodidad. Disculpe, espere un momento. Antes de que me diera cuenta, ya había levantado la mano y lo había interrumpido. ¿Qué pasa, Miguel? Josh me lanzó una mirada irritada. Tengo algunas preguntas sobre los hallazgos actuales. Señalé los problemas mientras observaba las imágenes. Basándome en estos puntos, creo que puede haber un error en el diagnóstico. En el momento en que dije eso, la cara del señor Carter se puso roja de ira. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Estás tratando de decir que mi diagnóstico está mal? Exactamente. ¿Cómo te atreves a ser tan irrespetuoso? Incluso Josh se unió a mí, atacándome vehementemente. Pero, por favor, mira atentamente estas imágenes. ¿Basta? No estoy pidiendo la opinión de un médico subalterno como tú para empezar. Es una pérdida de tiempo. Que alguien lo saque de aquí. Imploré desesperadamente. Por favor, míralo de nuevo. Pero terminé siendo expulsado de la sala. Pero a ese ritmo, la vida del paciente estaría en peligro. Imploré desesperadamente hasta el último momento, pero nadie me escuchó, probablemente por miedo a desafiar al señor Carter. En mi desesperación, incluso intenté hablar directamente con el paciente, pero la seguridad era demasiado estricta y no pude acercarme. Mientras todo esto sucedía, llegó el día de la cirugía. Josh, por favor, avísale al señor Carter. La vida del paciente está en juego. Será demasiado tarde si algo sucede. ¿Eres tan persistente, estás tan decidido a encontrar fallas en el diagnóstico del señor Carter? Si continúas así, te denunciaré a la policía. Tragando mi orgullo, imploré varias veces, pero fue inútil. Y así, el señor Carter dio inicio a la cirugía. Esperé en el consultorio médico, preparado para entrar en cualquier momento si algo salía mal. Pasaron 2 horas desde el inicio de la cirugía. Después de los preparativos y la anestesia, probablemente se estaban acercando a la fase más difícil. Por favor, que todo salga bien. Espero que no le pase nada al paciente. Aunque estaba preocupado, el señor Carter era un neurocirujano respetable y sus habilidades tampoco estaban mal. Debería estar haciendo todo lo posible para salvar al paciente. Pensando en esto, recé fervientemente para que la cirugía terminara de manera segura. Entonces, escuché el sonido de alguien corriendo hacia la sala de cirugía. Doctor Evans, ¿está usted aquí? ¿Qué pasó? El señor Carter lo necesita en la sala de cirugía inmediatamente. Llamado por la enfermera, corrí a la sala de cirugía. Me alegré de haberme preparado para entrar en la sala de cirugía en cualquier momento. Solo por precaución. Pude entrar en el menor tiempo posible. Pero en el momento en que se abrieron las puertas de la sala de cirugía, me quedé atónito ante la escena que tenía delante.
Allí, el señor Carter y Josh estaban parados, completamente estupefactos. ¿Qué están haciendo? Quítense de en medio. Empujé a los dos a un lado y me coloqué al lado del paciente. ¿Cuál era la situación ahora? Miré rápidamente el área afectada expuesta, tal como pensaba. Esa se había convertido exactamente en la situación que temía que ocurriera si las cosas salían mal. Maldición. No, aún puede haber tiempo. Concentré todos mis sentidos y realicé el procedimiento desesperadamente hasta el final. Está hecho. Llévenlo a la UCI ahora. Y de alguna manera la cirugía fue un éxito. El paciente fue llevado inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos y recibió el mejor tratamiento y cuidado posible. Ahora, todo lo que nos queda es confiar en la voluntad del paciente de vivir. Incluso con la cirugía exitosa, el paciente había sido sometido al procedimiento incorrecto durante demasiado tiempo. La situación era crítica y todo lo que podía hacer era rezar. Pero, lamentablemente, el paciente no sobrevivió. Un error quirúrgico causado por un diagnóstico erróneo. Si no fuera por eso, ciertamente se estaría recuperando ahora. Pensar en eso me llenó de una frustración insoportable. Ciertamente no fue una cirugía fácil. No diré que definitivamente podría haberlo salvado si lo hubiera hecho, pero puedo decir con certeza que al menos un error tan tonto no habría ocurrido. Fue todo un grave incidente de negligencia médica causado por una interpretación errónea de las imágenes diagnósticas. Un error descuidado. Reflexioné sobre mi propia posición. El hecho de que mis opiniones fueran respetadas en el campo se debía al señor Hamilton, que creía en mí. No era particularmente especial, pero me había vuelto tan convencido. Pensé con disgusto. Por muy hábil que seas, al final, el poder es lo que habla. De ahora en adelante, no tendré más remedio que obedecer silenciosamente al señor Carter. No pretendía esforzarme por oponerme a él, pero simplemente no podía respetar al señor Carter como médico, un hombre que no veía a todos los pacientes como iguales. Un día, mientras reflexionaba sobre estas cosas, fui llamado de repente a la oficina del director. Las palabras que el señor Carter me dijo me paralizaron de asombro. No diré que fue tu culpa, Miguel, pero bueno, se convirtió en un gran problema y no podemos simplemente fingir que no pasó nada. Tendrás que asumir alguna responsabilidad. Increíblemente, me estaba echando toda la culpa del incidente. El cirujano responsable de la operación era el señor Carter. Entonces, ¿por qué la responsabilidad se volvía mía? No acepto esto. ¿Por qué tengo que asumir la culpa? Usted no fue el cirujano responsable de la operación, señor Carter. Miguel, fuiste tú quien intervino al final, ¿verdad? La cirugía iba bien hasta que intervino y entonces el estado del paciente empeoró repentinamente. No hace falta explicar de quién es la responsabilidad, ¿verdad? Josh, que también estaba presente, dijo con una sonrisa irónica, ya veo. Entonces de eso se trata. En ese momento, el señor Carter y Josh, habiendo decidido que la situación estaba fuera de control, me llamaron con la intención de culparme desde el principio. Los dos no pidieron mi ayuda para salvar al paciente, sino para escapar de la responsabilidad. Me quedé sin palabras de ira, temblando incontrolablemente. No fue porque me estuvieran imputando la culpa. Si te consideras médico, debes esforzarte por salvar al paciente hasta el final. Fue porque un sentimiento similar al odio brotó dentro de mí por esos dos que no pudieron hacer ni lo mínimo necesario. Naturalmente, alegué mi inocencia. Señalé que me había opuesto al diagnóstico por imagen durante la conferencia y que había sido llamado a la sala de cirugía más tarde, en carácter de emergencia, y que a esa altura ya había ocurrido el error quirúrgico. Pero el señor Carter y los demás, en su plan de culparme, habían preparado meticulosamente pruebas falsificadas. Los registros de la conferencia fueron hábilmente alterados para no mostrar ningún error de diagnóstico. Y todo se hizo para que pareciera que yo había sido el cirujano designado desde el principio, a petición del paciente. Los otros médicos y enfermeras probablemente temían represalias del señor Carter. No había nadie de mi lado. Habiendo perdido mi lugar, no tuve más remedio que dejar el hospital en mis propios términos. Ahora desempleado, finalmente me arrastré fuera de la cama cuando el reloj marcaba el mediodía. Había pasado tantos días ocupados como médico. Dormía todo lo que quería y comía cuando tenía hambre.
Seguí con este estilo de vida disoluto durante un tiempo. Encendí la televisión y parecía que estaban emitiendo un programa de entrevistas y escuché una voz familiar. Quizás fue elogiado como un neurocirujano genial y pensó que si operaba a una celebridad con éxito, se convertiría en el favorito de los medios. Su rostro y nombre estaban ocultos, pero la persona que luego apareció en la pantalla era, sin duda, Josh. En su ansiedad, puede haber cometido un error que normalmente no cometería. Creo que es una posibilidad. Es una pena, especialmente porque no es un médico inexperto, dijo Josh, suspirando como si estuviera genuinamente decepcionado. ¿De qué está hablando? Todo es por ellos. Pero por mucho que alzara la voz en protesta, era demasiado tarde para cambiar algo. Error quirúrgico irreversible de un neurocirujano famoso. Los fans de todo el mundo expresaron su odio por el ex neurocirujano genial. Los medios difundieron esos titulares, escribiendo irresponsablemente sobre el asunto como si fuera un hecho. Eso hizo parecer que yo era culpable de haber matado directamente a ese paciente. Por mucho que luchara, solo me hundía cada vez más en un pozo sin fondo. Pero si seguía viviendo así, como una cáscara de hombre, sentía que yo, como persona, estaría realmente acabado. Agotado, decidí regresar a mi ciudad natal. Mi casa está en un pueblo rural rico en naturaleza, un lugar lo suficientemente lejano como para requerir un vuelo. ¿Cuántos años han pasado? Después de convertirme en médico, mis días fueron tan increíblemente ocupados que nunca volví a casa en Año Nuevo ni en los días festivos largos. Esperé tranquilamente el despegue del avión en un rincón de la clase económica. El avión finalmente despegó y me quedé dormido antes de que me diera cuenta. Estaba tan cansado en ese momento. Solo quería dormir en paz. Estaba durmiendo tranquilamente, pero después de un tiempo me despertó una conmoción delante de mí. ¿Qué está pasando? Mientras todavía estaba medio dormido, una voz alta de repente perforó mis oídos. Tenemos una emergencia médica. ¿Hay algún médico a bordo? ¿Qué fue? Ah, gracias a Dios. ¿Eres médico? Maldita sea. Estaba medio dormido y respondí sin pensar. Soy médico, por así decirlo. Eres médico, ¿verdad? Ah, sí. La persona que me habló era una azafata increíblemente hermosa. Mirándola con los ojos tan llenos de lágrimas, no había forma de decir que no era médico. Ahora, a regañadientes, la dejé que me guiara a la clase ejecutiva. En ese momento, recordé algo. Hablando de eso, ¿no había un grupo de médicos en la primera clase? Sí que lo había. Si le echaran un vistazo, creo que no me necesitarías. Antes de abordar, vi a un grupo de médicos en la sala VIP de primera clase. Yo estaba en clase económica hoy, pero gracias a mis millas acumuladas, entré en la sala VIP y los vi allí. Deberían estar en este mismo vuelo. Ah. Por favor, venga pronto, suplicó la hermosa azafata, inclinando la cabeza. Entonces la seguí, intrigado. ¿A dónde me llevó? Un señor estaba convulsionando y parecía haber perdido la conciencia. Esto requiere atención inmediata. ¿Qué están haciendo estos tipos? Alrededor del hombre estaban los médicos que había visto antes, retrocediendo respetuosamente ante un joven médico. Te digo, esto es claramente una crisis epiléptica. Tu marido debe haber tenido estas crisis muchas veces, ¿no es así? El joven médico en el centro lo declaró en tono arrogante. No, mi marido nunca ha tenido epilepsia. ¿Estás segura absoluta de este diagnóstico? ¡Qué grosería, señora! Este es el Dr. Scott, sobrino de un renombrado neurocirujano y sucesor del propio Hospital Central Scott. No hay forma de que su diagnóstico esté equivocado. Un hombre un poco mayor de la comitiva le gritó de forma intimidante a la señora que la consolaba. Tonterías. Eso no prueba su habilidad. Murmuré en voz baja lo suficiente para que nadie me oyera. Parece epilepsia, pero creo que no es eso. Disculpe. Pasé junto al médico mayor, sorprendido, y examiné al hombre. Su marido toma medicación para la presión arterial alta con regularidad. Ah, sí, la toma. Entonces no hay duda de que esto no es epilepsia, es hiponatremia. Necesitamos administrar una solución salina rápidamente. Oye, ¿de qué estás hablando?
El doctor Scott es un médico famoso. Dejando de lado tu diagnóstico, ¿quién es este médico de provincia? El hombre de delante replicó mis palabras. Si es un médico tan famoso, entonces ciertamente debes saber que la hiponatremia grave se parece mucho a una crisis epiléptica. En ese momento, los médicos de alrededor comenzaron a murmurar entre sí. Parecía que algunos de ellos estaban convencidos por lo que dije. Solución salina, rápido. Después de repetir firmemente, se administró rápidamente una solución salina y los síntomas del hombre pronto disminuyeron. Está bien, está estable ahora. Llévenlo a un hospital tan pronto como aterricemos. Muchas gracias. ¿Le importaría acompañarnos?, preguntó la esposa con expresión ansiosa. El joven médico y el mayor me miraban con desaprobación, pero bueno, ya estaba involucrado. Después del aterrizaje del avión, acompañé al hombre en la ambulancia hasta el hospital. Y como esperaba, el cuadro del hombre fue diagnosticado como hiponatremia. Aparentemente recibió una medicación un poco más fuerte de lo habitual para el viaje y fue demasiado eficaz. Después de confirmar que el cuadro del paciente se había estabilizado, aunque era un poco tarde, finalmente fui a casa. Este es mi último trabajo como médica. El pensamiento me dolió un poco, pero reprimí el sentimiento. Cuando regresé a la casa de mi familia, mis padres, mi hermana y su esposo, quienes se hicieron cargo de la posada familiar, me recibieron sin hacer preguntas. Había explicado la situación por teléfono y por mensajes, pero no sabía si realmente me creían. Después de todo, los medios habían sensacionalizado la historia. Incluso si quisieran creerme, sus corazones debieron haber vacilado al menos un poco. Pero mi familia confiaba plenamente en mí. Sentí que la desconfianza y la sospecha que habían endurecido mi corazón se disipaban poco a poco. La familia es realmente algo precioso. Entonces, por un tiempo, decidí ayudar en la posada familiar mientras pensaba lentamente en qué hacer a continuación. Y así, pasó medio mes sin decidir nada sobre mi futuro. Disculpe, tengo una reserva. Mi nombre es Chloe. Bienvenida. Ah, finalmente te encuentro. Cuando salí a saludarla, la huésped gritó eso tan pronto como me vio. ¿Sabes? La mujer estaba tan emocionada que parecía sin palabras, señalando desesperadamente su propio rostro. En el avión, el médico. Y entonces finalmente lo recordé también. Era la azafata que había venido a buscar un médico para el pasajero enfermo en la clase ejecutiva. ¡Qué bien! Te he buscado por todas partes. ¿Qué? Por mí. La mujer parecía bastante emocionada, y sin decir una palabra, tomó mi mano y comenzó a apretarla vigorosamente. El paciente que ayudaste en ese momento es, de hecho, mi abuelo. Por eso necesitaba encontrarte para agradecerte. Entiendo. Así que era eso. Ella explicó con entusiasmo cómo había terminado allí. Corrí al hospital inmediatamente después del trabajo, pero tú ya te habías ido. Mi abuela dijo que ni siquiera te preguntó bien de dónde eras, pero por lo que dijiste, imaginó que eras de aquí. Pensándolo bien, ni siquiera le había dado mi nombre. Era médico en la ciudad, pero renuncié por ciertos motivos y regresaba a casa de mi familia. Mi familia regenta una posada. Recuerdo que era solo de eso de lo que había hablado. Nadie divulga información personal hoy en día, así que me tomé un tiempo para visitar todas las posadas. Estoy tan feliz de haber podido conocerte. De todos modos, por favor, cálmate un poco. ¿Cierto? Sí, gracias. La mujer, que se presentó como Chloe, dijo eso, pero no intentó ocultar su entusiasmo, abriendo una gran sonrisa. En el avión, parecía tan perspicaz y profesional, pero parece que su verdadera personalidad es todo lo contrario. Me pregunto qué es. Es muy linda. No pude evitar notar algo brotando en mi corazón, pero por ahora le mostré la habitación reservada. Gracias por recibirme. Más tarde, cuando tengas un descanso del trabajo, ¿está bien si conversamos un poco? Sí. Yo misma comencé a ponerme nerviosa y sentí que no podía hablar bien. Expliqué la situación y pedí permiso a mis padres. Luego fui a la habitación de Chloe durante mi hora de almuerzo.
Entonces Chloe me preguntó vacilante, doctora Evans, ¿por casualidad era usted neurocirujano? Entonces llegamos a este punto. Solté un pequeño suspiro. Debes haber visto un artículo en alguna parte. Lo siento, pero sabes, simplemente no pude creerlo. Quería preguntar, no por el otro lado de la historia. Pensé por un momento, pero por alguna razón sentí que podía hablar con ella. ¿Por qué? Incluso habiendo intercambiado solo unas pocas palabras en el avión, quería que ella escuchara mi historia. Bueno, entonces tal vez sea el destino. ¿Te importaría escuchar? Y entonces le conté toda la historia desde el principio de cómo terminé abandonando la medicina y por qué regresé corriendo aquí. Entonces, el último paciente que traté en mi vida fue tu abuelo, Chloe. Terminé la historia con una sonrisa irónica. Bueno, piénsalo como las divagaciones de un perdedor. De todos modos, necesito volver al trabajo. Chloe escuchó en silencio hasta el final y no dijo nada. Probablemente pensó que la historia era demasiado increíble para ser verdad. Como sea. Ya no importa. Me sentí mejor después de hablar de ello y sentí que podía seguir adelante y olvidarlo todo. Al día siguiente, Chloe hizo el checkout como si nada hubiera pasado. Mientras la despedía, Chloe caminó rápidamente hacia mí y dijo, creo que nos volveremos a encontrar. Hasta luego. Sin mirar atrás, a mi expresión de asombro, entró en el taxi que esperaba en la entrada y se fue rápidamente. ¿Qué fue eso? Un único sobre llegó 2 días después. Abrí el ostentoso sobre con detalles dorados y encontré una invitación a una fiesta dentro. Entonces, ¿quieren que vaya a esa fiesta? Espera, esto es en Tokio. Una fiesta de recepción para el mayor fabricante farmacéutico del país, celebrada en un hotel famoso de Tokio, lejos de mi ciudad natal. La fecha era de aproximadamente 2 semanas. ¿Por qué me enviarían esto? Sin entender por qué recibí tal cosa, simplemente metí el sobre en el bolsillo del pantalón. Después de eso, mis días estuvieron llenos del trabajo habitual. Me había olvidado por completo de la invitación y estaba ocupado de nuevo hoy. Entonces, de repente, apareció un joven con traje elegante en nuestra posada. ¿Es Miguel? Soy Miguel. Encantado de conocerte. Mi nombre es Chris. Diciendo eso, el hombre que se hacía llamar Chris me entregó una tarjeta de visita. Secretario del presidente de Harrison Pharma. Es un honor. Chris se inclinó profundamente y explicó por qué había venido hasta allí. Entonces, viniste de Tokio solo para llevarme a la fiesta mañana. Para simplificar. Sí. Te quedarás en Tokio esta noche, así que por favor prepárate para ir ahora. Espera un momento. No tengo ninguna razón para ser invitado y no tengo intención de ir. Al escuchar mis palabras, Chris sacó algo del bolsillo interior de su traje. El presidente, el señor Harrison, me confió esto. En él estaba escrito, insisto en que venga. En un lenguaje educado y caligrafía elegante. Decía que la razón quedaría clara cuando llegara. Puede ser, pero no tengo nada que ponerme para una fiesta así. No te preocupes, todo estará preparado para ti allí. De alguna manera, el ambiente se volvió tal que no pude negarme y a regañadientes acepté ir a la fiesta. Guiado por Chris, abordé el avión y el asiento que me prepararon estaba en primera clase. Además, mi alojamiento era una suite en un hotel de primera línea. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué yo? Mi cabeza estaba una vez más llena de signos de interrogación. Pero, ¿qué se le va a hacer? Bueno, creo que descubriré algo si voy mañana. Hundiéndome en la cama suave, agotado por el viaje, me quedé dormido rápidamente. Al día siguiente, me puse un traje desconocido y fui guiado al lugar de la fiesta. Al entrar, vi que había más de 100 asistentes, lo que indicaba que era un evento bastante lujoso. Doctora Evans, Chloe, ¿qué hace usted aquí? Bueno, mi abuelo trabaja en esta empresa. Entiendo. El abuelo está involucrado. Así que Chloe también. Pero, ¿alguien como ella normalmente iría a una reunión de empresa? Mientras alimentaba esta duda, incapaz de expresarla, el anfitrión anunció la apertura del evento. El anfitrión del evento, el señor Harrison de Harrison Pharma, subió al escenario.
Damas y caballeros, bienvenidos. Ah, casi solté un suspiro fuerte inconscientemente, me cubrí la boca apresuradamente. ¿Ese hombre es del avión? Sí. El hombre que estaba en el escenario dando un discurso en ese momento, era el mismo hombre que había tratado en el avión y acompañado al hospital. Su esposa estaba a su lado, así que no había error. Recordé a Chloe diciendo que era su abuelo. ¿Qué significa? Mientras estaba confundido, el discurso del señor Harrison continuó. Debido a mi trabajo, había visto fotos del presidente de Harrison Pharma, pero no conocía el rostro del presidente. Según el señor Harrison, habían decidido abrir un nuevo hospital para realizar ensayos clínicos con los productos de Harrison Pharma. Este hospital, por supuesto, tendría un sistema clínico regular como cualquier otro, pero también conectaría directamente las voces de las líneas de frente clínicas y de tratamiento al lugar de fabricación de productos farmacéuticos. Por lo tanto, ¿sería posible priorizar el uso de medicamentos realmente necesarios y difíciles de obtener? Entiendo. Pensé, impresionado. Normalmente, varias empresas farmacéuticas actúan en el medio, por lo que a veces los medicamentos esenciales no están disponibles de inmediato. En los últimos años. Para empeorar la situación, incluso hay representantes de ventas que combinan estos medicamentos con otros medicamentos comunes. Para entregar los medicamentos realmente necesarios a las líneas de frente del tratamiento, según sea necesario, y para difundir nuevos medicamentos de manera rápida y amplia al público, realizaremos el tratamiento de manera eficiente en un entorno seguro. Este es el tipo de hospital que pretendemos crear. Suspiros de admiración recorrieron el lugar. Y me gustaría pedirle a este caballero que sea el nuevo director de tal hospital. Dr. Evans, por favor, venga por aquí. ¿Qué? Un foco de repente me iluminó mientras estaba allí paralizado en shock. Dr. Evans, por favor, venga aquí rápidamente. El señor Harrison me animó, pero estaba tan confundido que no pude moverme inmediatamente. Ese hombre es un criminal que le quitó la vida a un paciente por negligencia médica grave, gritó una voz familiar desde algún lugar del pasillo. Era Josh. Oye, es él, el médico desconocido que cuestionó mi tratamiento en el avión. No reconocí la voz, pero sabía quién era por lo que dijo. Pensándolo bien, escuché hablar de eso. Un médico que intentó ganar popularidad realizando una cirugía en el hospital de mi tío fracasó y fue despedido. ¿El hospital de su tío? Eso significa que el tío que el joven médico mencionó en ese momento era el señor Carter. Al igual que yo, el lugar estalló en alboroto. Como había muchos profesionales médicos presentes, parecía que muchos habían leído los artículos sobre mí y se instaló un gran revuelo. ¿Silencio? Pero ante el único comando del señor Harrison, la sala quedó en silencio. En relación con este incidente, mi investigación reveló que el Dr. Evans no tiene responsabilidad. Por el contrario, descubrí que fue acusado falsamente y que la culpa por el error quirúrgico de otro médico le fue imputada. Mientras el señor Harrison hablaba, surgió una pantalla holográfica en el aire. En ella, se mostraron varios testimonios junto con documentos relacionados con esa cirugía. Originalmente, el Dr. Evans debía haber realizado esa cirugía a petición del paciente. Quienes no solo se la robaron, sino que también le atribuyeron el diagnóstico erróneo y el error quirúrgico, fueron el Dr. Carter y el Dr. Anderson, que están aquí presentes. Todo el lugar bullía como una colmena perturbada. Un pariente del paciente fallecido es conocido mío. Me dijo que algo andaba mal, y mientras investigaba, entré en contacto con el Dr. Evans. Esta vez los focos se dirigieron al señor Carter, Josh y el joven Dr. Scott, que estaba con ellos, y los tres comenzaron a entrar en pánico. Los productos de nuestra empresa se utilizaron durante ese error quirúrgico y se informó como si uno de nuestros productos fuera la causa del error. Tras una investigación detallada, descubrimos la verdad. De ahora en adelante, este caso será entregado a la policía. Con esas palabras, varios hombres que parecían policías entraron en el lugar y escoltaron al señor Carter y los demás hacia afuera. Después de eso, antes de que me diera cuenta de lo que estaba sucediendo, fui presentado como el nuevo director y la situación se hizo realidad. Miguel Evans. Después de que terminó la fiesta, Chloe habló conmigo mientras estaba sentado, perplejo, en la sala de espera. Siento mucho haber decidido todo sin contártelo. Chloe inclinó la cabeza profundamente, pidiendo disculpas,
pero cuando supo del incidente por su abuelo y pensó en lo terrible que era, terminó encontrándome en el avión. Doctor Evans. Chloe aparentemente había visto la noticia en línea en ese momento y reconoció mi rostro por los reportajes. No estaba segura en ese momento, así que visité la posada de tu familia para confirmarlo. Entonces, la verdad es que había venido a la posada de la familia por una corazonada. Después de escuchar la verdad de tu parte, doctora Evans, volé de regreso y se lo conté a mi abuelo. Y entonces sucedió esto. Aparentemente, ni siquiera Chloe sabía que el señor Harrison pretendía nombrarme directora. Pero yo también quiero que usted sea directora, doctora Evans. Renuncié y ayudaré en el hospital. Realmente quiero trabajar con usted, doctora Evans. Como pensé, no había forma de negarme cuando me invitó con esos ojos brillantes. Y así, antes de entender completamente lo que estaba sucediendo, me convertí en director del nuevo hospital y 3 años después me casé con Chloe. Contribuir juntos al desarrollo del hospital es tema de otra ocasión. Sinceramente, nunca hubiera imaginado que una vida así me esperaba antes de abordar ese avión. Y ahora le he confiado el hospital a nuestros hijos y estoy ayudando como director honorario. He envejecido desde entonces. Habiendo pasado el testigo a la generación más joven y asumido un papel secundario, finalmente puedo respirar aliviada. Ah, ¿no te gustaba esta vida?, preguntó Chloe con los mismos ojos brillantes de cuando era joven. ¿Cómo no iba a gustarme? Entonces eso es todo lo que importa. Incluso con la edad, la sonrisa de Chloe sigue siendo hermosa como la de un ángel para mí. Pasé días infernales, pero mirándolo ahora, creo que quizás toda esta dificultad fue para obtener la felicidad que tengo ahora. El hecho de que pueda vivir esta vida es todo gracias a ella. En el tiempo que me queda, pretendo disfrutar estos cálidos días hasta el final.